Bé, doncs aquí estem, seguim. Senyor Rafael Bueno, bienvenido, muchas gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí en directo. Director del segon diàleg entre Oriente y Occidente. Esto tendrá lugar el próximo 16 y 17 de noviembre, si no me equivoco, en Caixa Forum. Ayer se presentó en Casa Asia. Se estructurará en 3 bloques, si no me equivoco, y entre los invitados tendremos exministros de Indonesia, Corea, China, el señor Federico Mayor Zaragoza, Narcis Serra, Miguel Ángel Moratinos, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. ¿Con qué objetivos nace este diálogo, o este segundo diálogo? El primero, ¿con qué objetivos nació en su día? Bueno, el primer diálogo se debió a la colaboración que tuvo Casa Asia con el Fórum Barcelona 2004. Fue uno de los 55 diálogos que se realizaron en el Fórum Barcelona 2004. Y yo creo, no quisiera pecar de modesto, pero fue quizás, de hecho es el único que va a tener continuidad de los 55 que se celebraron debido a su éxito. Exacto, exacto. Pues debido a su éxito y a la importancia que le hemos dado desde Casa Asia, pues decidimos en aquel momento continuar con este diálogo, Oriente y Occidente. Un segundo año que habrán más novedades, el que hubo en el fórum, cómo se valoró y cómo se ha analizado para mejorar si había que mejorar algo en este segundo. Sí, bueno, el primero fue realmente un éxito porque tuvimos casi 700 personas diarias durante los 3 días que duró el diálogo. Y sobre todo nos dimos cuenta desde Casa Asia que había una gran necesidad por estrechar esta falta de conocimiento que existe entre Oriente y Occidente mutua, tanto desde Oriente hacia Occidente como a la inversa. Y bueno, pues la función de Casa Asia es un poco dar a conocer Oriente en Asia, en Europa, en España, y a la inversa también, que los asiáticos conozcan lo que es nuestra realidad. ¿Quién conoce mejor a quién? ¿Los orientales a los occidentales? ¿O quizá los occidentales porque haya un mayor flujo de comunicación? ¿O me equivoco? Muy buena pregunta. Gracias. Muy buena pregunta. Gracias, pues yo creo que el desconocimiento es muy similar, más que el conocimiento. Porque en Oriente, por ejemplo, es muy fácil ver ahora a los niños con las camisetas del fútbol, del Barcelona, del Real Madrid, de los jugadores de la NBA, se escucha la música de Madonna en todos los sitios, o sea que hay un conocimiento de Occidente en Oriente muy grande, pero también es un conocimiento muy superficial. Y ocurre lo mismo a la inversa en Occidente con respecto, por ejemplo, a Asia. Pues hay unos estereotipos y son los que predominan. Entonces, desde Casa Asia lo que intentamos es romper un poco estos estereotipos y dar a conocer una realidad mucho más rica y mucho más profunda que existe. Muy bien. Hablábamos antes del fórum, de estos 3 días, donde había más de 700 personas que estaban invitadas y escuchando lo que allí se decía. ¿Esto ha servido para unir estos dos mundos? Es decir, ¿los lazos se han hecho más pequeños? Bueno, casualmente de lo que nos dimos cuenta con este primer diálogo es que había un gran distanciamiento entre Oriente y entre Occidente. Al final del último día del diálogo, por ejemplo, uno de los invitados que venía desde Singapur, que nos hizo ver de una forma más clara uno de los problemas que hay entre Oriente y Occidente. Y básicamente se quejaba de que habían hecho pues 12 horas de avión, muchos asiáticos, para luego llegar aquí y hablar solamente de Estados Unidos, del problema entre Israel y Palestina, de la guerra en Irak, y hablar muy poco de Asia, de Oriente, del Oriente lejano, no del Oriente Medio o el Oriente Próximo, pero bueno, desde Casa Asia tratamos más el Oriente lejano Oriente, que es pues, China, Japón, India, Pakistán, que realmente es lo más grande que existe, y la mayor parte de la población también está ahí. Y entonces estos asiáticos vinieron a decirnos de forma muy clara pues que realmente de lo que hablamos es siempre de lo mismo, ¿no? de Occidente, aunque el diálogo sea Oriente y Occidente, porque es Estados Unidos, es siempre un poco la misma historia. No se habla porque cae muy lejos, porque lo tenemos muy lejos, porque no interesa hablar de según qué cosas, ¿por qué no hablamos? No, ha estado muy lejos siempre, pero ahora en la época de la globalización, que llamamos, ya no está tan lejos, porque ir en avión a Pekín ni es tan caro, porque ya hay billetes por 600 euros, como vemos en los anuncios, y 12 horas de avión, a veces tarda uno en coche, tarda más en ir desde Barcelona hasta Granada, que nos ha pasado, que ir a lo mejor hasta China, o sea que las distancias se han limitado considerablemente.
Ya ir a China no es una aventura, sino que es algo que uno puede hacer incluso para 2 o 3 días solamente. Ujú. Hablamos otra vez del segundo diálogo entre Oriente y Occidente. Hablábamos que habían 3 bloques temáticos. ¿Cuáles son estos bloques y qué es lo que tiene cada uno dentro de ellos? Bueno, en Casa Asia pensamos que este diálogo debería de girar en torno a estos 3 bloques que has mencionado, que es la democracia como punto de encuentro, el racismo y la xenofobia, tanto en Asia como en Europa, que existen ambos lados, y el tercer bloque es el diálogo entre culturas y civilizaciones y la alianza de civilizaciones, que está muy conectada con la iniciativa que lanzó el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Naciones Unidas, y que ahora ya se la ha tomado como suya la propia Naciones Unidas. Entonces, este, digamos, es el tercer bloque. De hecho, viene el representante especial del presidente Zapatero a explicarnos qué es la alianza de civilizaciones. Y para uno de estos 3 bloques decidimos contar con la colaboración de una institución que nos ayudase. Entonces, pues contactamos con la UNESCO para el diálogo entre civilizaciones y culturas, con el Club de Madrid, que es un club que agrupa a expresidentes de gobierno y ex primeros ministros, y con la Fundación Asia Europa, que está en Singapur. Y bueno, pues esos son los 3 ejes temáticos del diálogo Oriente-Occidente 2005. Hablando de racismo, xenofobia, me tengo que remitir a hechos que han pasado en Francia estos últimos días. Se tocará este tema porque, claro, esto no es un racismo entre Oriente y Occidente. Estamos hablando de unas personas que están conviviendo y viviendo en un mismo ecosistema, en una misma ciudad, en un mismo pueblo. Lo que está sucediendo ahí. ¿También se trata o se puede hablar del racismo de una manera global? Bueno, ¿O hay diferentes tipos de racismo, xenofobias? Muy Dime buena cómo pregunta queramos. de nuevo. Gracias de nuevo, Rafael. Muy buena pregunta. De Luego hecho, me pones nota, va. de hecho, 2 días antes va a venir un grupo de 15 expertos, tanto de Asia como de Europa, para tratar este tema del racismo en Asia y la xenofobia en Asia y en Europa. Se van a reunir en Casa Asia, van a estar 2 días encerrados y luego en el diálogo Oriente-Occidente lo que van a hacer es exponer pues a lo que han llegado como conclusión en estos 2 días. Y pues la verdad es que sí, que es un problema muy complejo el problema del racismo, como vemos ahora en París, bueno, en toda Francia ya, no solamente en París. Es un problema muy complejo que tiene ramificaciones económicas, políticas, sociales, y por eso hemos querido, quizás un poco adelantándonos a todos estos acontecimientos desde Casa Asia, pensamos que era un tema muy importante y que debía de ser tocado. Lo que está pasando en Francia nos viene a dar un poco la razón de que realmente era un tema muy candente, de actualidad y que, sobre todo de futuro, porque es un tema muy importante. Pero no hay que olvidar que también en Asia existe el racismo, que existe el racismo entre los propios asiáticos y existe el racismo de los asiáticos hacia los occidentales también. Sí, sí. Uno de los puntos que tú has dicho es la democracia como punto de trobada, como un punto de unión. ¿Esta democracia es tan importante en países como en China o Irak, donde la democracia quizás es donde no existe mucho? Sí, digamos que desde Casa Asia lo que pretendemos también es, cuando hablamos de democracia no queremos que se hable para imponer la democracia, sino para promover la democracia. Entonces, este panel de expertos que vienen del Club de Madrid van a hablar de cómo promover la democracia. En Asia hay que tener en cuenta que existe la democracia más grande del mundo, no existe en Occidente como es la India. India tiene 1.000 millones de personas y es una democracia. En Japón también hay una democracia, en Corea del Sur también hay una democracia, en Taiwán también es una democracia consolidada. China está en un proceso de transformación económica y está empezando un proceso de transformación política que derive quizás en una democracia con características chinas, como llaman ellos. En Irán, que también está ahora muy de moda, ellos también lo consideran democracia, aunque bueno, para los estándares de Occidente claro, falta mucho por llegar a la democracia que tenemos aquí. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de Irán hay que tener en cuenta que ahora hay muchas más mujeres estudiando en la universidad que en la época pre-revolucionaria, cuando estaba el Shah de Irán. O sea, que avances también, aunque luego vayan un poco 2 pasos adelante, 1 para atrás, pero sí que hay un movimiento por democratizar todo Asia. Oye, vosotros que estáis metidos en el tema, que habláis, que conocéis, que estudiáis seguramente estas relaciones, ¿hacia dónde camina esta relación entre Oriente y Occidente? Es decir,
¿Hay alguna meta? ¿Conocéis y por hechos históricos, esto que se habla tanto en sociología a veces de, bueno, las sociedades han ido creciendo de una manera X y tienen que llegar hasta un punto Y? Este camino o estas relaciones, ¿cómo están Bueno, o a qué van a llevar? sí. Bueno, yo creo que en Asia, por ejemplo, se han dado cuenta o perciben el mundo a veces un poco como en Europa y ven que en Europa occidental. Entonces ven que un mundo multilateral, como se suele llamar ahora el multilateralismo eficaz, también quizás sea un mundo mejor o más seguro que no un mundo unipolar. Entonces, por ejemplo, desde países como China o desde la India, se está intentando un mayor acercamiento hacia Europa para llevar a cabo, pues eso, que haya un mundo más multipolar. De hecho, el presidente de China, Hu Jintao, viene a Madrid el 14 y el 15, está en Madrid, hace una gira por Europa, va a Berlín, va a Londres, y bueno, lo que se intenta es, pues como decía antes, en un mundo globalizado, estar mucho más cerca, porque se han dado cuenta, como nosotros también, que los problemas que tenemos ahora son problemas muy graves y que las soluciones tienen que ser compartidas, porque vivimos ya casi en comunidad de vecinos, digamos. Y lo que pasa ahora en China pues nos puede afectar muy de cerca ya a lo que ocurre en España o en Francia o en Alemania. Es curioso porque a lo mejor ahora te pongo en un aprieto. Hablamos de Oriente y Occidente y sobre todo me estás centrando la parte de Occidente en la parte europea. También has dado algún rasgo de Estados Unidos. Pero sobre todo es Estados Unidos quien marca una gran tendencia en este mundo de globalización, etcétera, etcétera. Quizás sin Estados Unidos sería más fácil esta relación, es decir, Estados Unidos es un poco un obstáculo, monopoliza demasiado según qué cosas. Bueno, hay que ser realista. Hay que ser realista y entonces Si te pensar... No es ninguno. Ah. Hay que... Tampoco quería decir muy buena pregunta porque ya sería la tercera vez, pero yo creo que como el alumno pelota, ¿no? Exacto, exacto. Hay que ser realista. Entonces no se puede pensar cómo sería el mundo sin Estados Unidos porque la realidad es que Estados Unidos está ahí y hay que ver el mundo con Estados Unidos, que es la gran potencia. Entonces yo creo que hay que trabajar desde esa perspectiva, que Estados Unidos está ahí y que, bueno, que sigue siendo la primera potencia económica, militar, política y que también es un aliado muy importante de Europa. En el diálogo Oriente y Occidente entendemos que Occidente no es solamente Europa o Estados Unidos y por eso tenemos invitados a gente muy importante de América Latina. Tenemos al expresidente de Perú, tenemos al expresidente de Colombia, César Gaviria, hemos traído africanos, porque eso es algo que se suele también olvidar, ¿no? Que Occidente es Estados Unidos, Europa y entonces África, ¿qué es? Y Latinoamérica, ¿qué es? Exacto. Y África quizás siempre la mayor perjudicada. Entonces, en el diálogo Oriente-Occidente hemos querido dar voz también a África y América Latina también, en especial en Casa Asia, porque nos interesa mucho el tema de América Latina y la relación que existe con Asia y el papel que puede jugar España en esta especie de triangulación. Pero yo creo que son actores que hay que tener muy en cuenta y que hay que considerarlos como occidentales. ¿Ha sido complicado traer a tantos exdirigentes políticos, gente que está muy metida en el mundo de la política? ¿Ha sido complicado? Mucho, porque yo llevo preparando esta conferencia un año. Desde el año pasado, desde que acabó el foro. Desde que acabó el foro, el diálogo anterior en julio del 2004, perdón, yo llevo preparando esta conferencia. Es un año de trabajo, ha habido gente que ha confirmado, que luego te dice que no puede por motivos de agenda, gente que te confirma en el último momento. A veces incluso es más complicado, más difícil confirmar la gente de aquí, como el presidente Maragall o el alcalde Joan Clos, aunque parezca mentira, que, por ejemplo, al ministro de Singapur, que viene desde tan lejos. Pero cuando el programa es muy importante, como en este caso el diálogo Oriente-Occidente, y también lo que puede ofrecer como un instrumento, a lo que hablaba antes de todos estos problemas, un instrumento muy útil para los políticos, entonces es más fácil conseguir su colaboración y que vengan. Si el programa no les interesa, no vienen. No te voy a preguntar por cuál va a ser el gran invitado, porque todos tienen importancia, ¿no? Pero si hubiese alguno que se hubiese quedado en el tintero, en el caso de que se hubiese quedado pendiente, es decir, ¿qué personaje
podría haber venido, ha sido invitado o no lo has invitado o no te lo ha confirmado? ¿Cuál sería esa pieza mejor básica que dijésemos, Bueno, ojalá hoy hubiese venido? yo intenté uno, pero ha sido muy difícil, pero yo lo intenté, que fue, por ejemplo, Bill Clinton. Gracias al Club de Madrid, que Bill Clinton es miembro del Club de Madrid, y yo lo intenté, pero es muy difícil. Hay que tener en cuenta que toda esta gente que viene al diálogo Oriente y Occidente viene desinteresadamente. Y cualquiera de ellos, dando una conferencia en otro sitio, podría ganar mucho dinero, y toda la gente que viene de forma desinteresada porque les interesa mucho el tema y bueno, porque piensan que es algo importante. Yo me hubiese gustado haber traído a Bill Clinton, quizá la próxima vez, ¿por qué no? Siempre hay que tirar para la tercera. Va la vencida. Exacto. ¿Hay un interés internacional por el diálogo, entonces? ¿Tú que has estado hablando con...? Sí, bueno, de hecho vienen de Japón, vienen para ver nuestro diálogo Oriente-Occidente porque están muy interesados en el siguiente diálogo, quizás colaborar con nosotros desde la Fundación Japón y vienen a vernos en acción, digamos. Vienen de Bruselas, vienen de Holanda, vienen de Indonesia, vienen de Irán, o sea que simplemente para ver el diálogo. De este diálogo, ¿quién puede asistir? ¿Quién no puede asistir? ¿Está todo el mundo invitado? Todo el mundo está invitado, es ya el miércoles, o sea que queda muy poco. Es gratuito, solamente hay que ir a la Caixa Forum y acercarse por allí y se puede entrar. O sea que todo aquel que quiera ir al diálogo Oriente-Occidente sabe que las puertas están abiertas, porque lo que nos interesa no ha sido una gran conferencia restringida a gente por invitación o se cobrase una entrada muy elevada. No, esto es gratuito para todo el mundo. Sobre todo queremos que vaya gente joven, gente estudiantes, y involucrarlos en ayudarnos a dar soluciones a todos los problemas que tenemos actualmente. ¿Grabaréis los discursos para Sí. que luego se puedan reemitir? Exacto. Y que la gente lo pueda ver? Se grabarán. Desde aquí pues aprovecho y os doy las gracias por haberme dado esta posibilidad de hacer un llamamiento de nuevo, a decir que la gente puede ir desde el miércoles 16 al jueves 17, pasarse por la Caixa Forum y es, como ya digo, es gratuito, desde por la mañana hasta por la tarde. Y bueno, yo creo que es una ocasión única el poder tener toda esta gente aquí para hablarnos de esto. La información de la gente que va a ir pasando para aquellos telespectadores pues, que estén interesados en el tema o que les apetezca ir a escuchar pues, a exministros de diferentes países del mundo. La dirección es la dirección de Casa Asia. Exacto, en la página web de Casa Asia, en la página está bien marcado la inscripción. La inscripción, si se hace por internet, está muy bien para nosotros. Si no se hace la inscripción tampoco pasa nada, se puede hacer por teléfono o, como ya he dicho, se puede ir simplemente a la Caixa Forum y bueno, se les dará una acreditación allí con su nombre, y que si no quieren inscribirse porque resulte complicado hacerlo en internet, no importa, pueden ir de todas formas. Doncs la pàgina web és www.casaasia.es/diálogo para ir más concretamente, y ahí encontraréis pues todos los horarios de las personas o personalidades que van a ir pasando. Rafael Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por aquí. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Día 16 y y 17. espero veros por allí también. A ver si tenemos un hueco. Muy bien. Porque